Hala. Junio 2010. La opción B, el 1. Dice, un objeto de masa M1 se encuentra situado en el origen de coordenadas. M1, el origen. Mientras que un segundo objeto de masa M2 se encuentra en el 8,0 en metros. 8,0 en metros. Considerando únicamente interacción gravitatoria y suponiendo que son masas puntuales, calcula la relación entre las masas M1 partido de M2, sabiendo que el campo en el 2,0 es 0. Bueno, el campo en el 2,0 es la suma vectorial del campo generado por M1 y el campo generado por M2, que es siempre atractivo. Si en ese punto se anula, significa que esos tamaños son iguales. Luego el módulo igual al módulo. En el módulo no lleva el menos ahí, es un tamaño. No pongáis el menos, que eso está fatal. Y si es un módulo, el U sub R vale 1 de módulo. Luego tampoco se pone. Pues G por M1 partido, ¿qué distancia hay de ahí a ahí? 2 al cuadrado igual a G por M2, ¿qué distancia hay de ahí a ahí? 6 al cuadrado. Despejáis lo que os piden, la relación entre M1 y M2 es 1/9. Y el apartado B. El módulo de dirección y sentido, el momento angular de la masa M2 respecto al origen de coordenadas, si M2 son 200 kilos y la velocidad 0,100. El momento angular o cinético era el producto vectorial, o sea, IJK, del vector posición y el vector momento lineal. ¿Qué posición tiene M2? El vector posición de M2 es el 8,00. ¿Veis? El 8,00. ¿Cuál es el momento lineal de esa partícula? Pues está diciendo que esa partícula lleva esa velocidad, 0i más 100j más 0k. Pues todo eso multiplicado por la masa, ahí será 0, 20.000 y 0. Total, que eso solo lleva k. 1,6 por 10 a la 5k. Unidades. Unidades metros por kilos por metro partido segundo. Luego kilos por metro cuadrado partido segundo. ¿Cuál es el módulo? Pues el módulo, si solo tiene una componente, coincide con eso. Kilos, metro cuadrado, partido segundo. ¿Cuál es la dirección y sentido? Suelen preguntar siempre que me queda en el sentido de algún eje. Evidentemente eso es un vector sobre el eje Z y en sentido positivo, con la dirección la del propio eje Z y con sentido positivo. El 2. Dice, una partícula realiza un movimiento armónico simple. Si la frecuencia se duplica, manteniendo la amplitud constante, ¿qué ocurre con el periodo? Con la velocidad máxima y con la energía total. Si duplicamos la frecuencia, manteniendo la constante, ¿qué ocurre con el nuevo periodo a nueva velocidad máxima y la nueva energía total? Primero, el periodo, para que aparezca la frecuencia, pues la frecuencia es la inversa del periodo. Luego la nueva frecuencia, la inversa del nuevo periodo. Eso lo cambiáis por el doble de la frecuencia y dividiendo término a término, este por este sube arriba y ese por ese abajo. Ahí encontramos que el nuevo periodo es la mitad del que tenía. Con la velocidad máxima, pues la velocidad máxima que es más menos a por omega, esa omega ponéis que aparezca la frecuencia, que es lo que me dicen que estoy duplicando. Luego queda más menos a por 2pi por frecuencia. La nueva velocidad máxima será más menos a, que no cambia, por 2pi por la nueva frecuencia, que era el doble. Dividís término a término y me vuelve a quedar ahí un medio. Luego la nueva velocidad máxima será el doble de la que tenía. ¿Bien? El último apartado, con la nueva energía total. La energía total era un medio de k cuadrado. La k era m por omega cuadrado. Tiene que aparecer la frecuencia, que es lo que duplicamos.
Luego la omega, 2pi por frecuencia. Está al cuadrado, 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 cuadrado. Ya ha aparecido la frecuencia, que es lo que duplicamos. La nueva energía total, pues ahí el doble de la frecuencia que tenía. ¿Y qué me aparece? Me aparece ahí ese 4, mientras que todo lo demás, al dividir término a término, se os irá. ¿Lo veis? Luego la nueva energía total será el cuádruplo de la que tenía. Problema 3. Un objeto de 1 centímetro de altura se sitúa entre el centro de curvatura y el foco de un espejo cóncavo. Un espejo cóncavo era esto. Lo primero que os enseñé es a dibujar ahí una normal para ver dónde está el centro más o menos. Ya hemos trazado dónde está el centro, a mitad de distancia está el foco. Me dicen que el objeto se sitúa entre el foco y el centro, ahí. Si sabéis de teoría ya sabéis cómo va la imagen, pero aunque se os hubiera perdido, trazáis los rayos o sin trazar los rayos con el propio enunciado, porque os dice que se recoge la imagen en una pantalla. Dice: la imagen proyectada sobre una pantalla situada a 2 metros del objeto, si la imagen se recoge en pantalla, es una imagen real. Una imagen real de un espejo es imagen por reflexión, que queda a la izquierda, no que queda a la derecha. ¿Bien? Y me dicen que es triple. Está claro que esa imagen es invertida. Luego la I2 triple sería llena, sería menos 3 centímetros. Al trazar los rayos, lo que viene paralelo y se refleja pasando por el foco. El que pasa por el centro sin desviarse y el que pasa por el foco y se refleja marchándose paralelos. ¿Qué vale S1 y S2? Aquí planteáis que el aumento lateral claramente es una imagen invertida, es negativo. Aumento lateral, menos 3. O poner que es I2 partido I1. Menos 3 partido 1, menos 3. ¿Y a quién es igual el aumento lateral en espejos? A menos S2 partido S1. Luego ya tenéis ahí una ecuación. De ahí sacáis que la S2 es igual a 3S1. ¿Qué más os dicen? Lo difícil es que os dicen que la distancia entre la pantalla y el objeto es de 2 metros. ¿Qué es lo que he escrito aquí? Pues he escrito que la S2, que es todo esto, que sé que es negativa, esa S2 que sé que es negativa, es la S1, que es todo esto, que sé que es negativo también, luego la S2 es la S1, 2 unidades más negativa, 2 unidades más negativa. Eso es lo que hay que entender y poner bien, que es lo difícil. Una vez tenéis ya ahí las dos ecuaciones, pues S1 menos 1, S2 menos 3. Todo lógico. ¿Qué más piden? El radio y la distancia focal. Sustituir en la ecuación de las lentes y de ahí sale que la distancia focal menos 0,75 metros. Y el radio, que es el doble, pues menos 1,5 metros. El 4. ¿Qué energía libera una tormenta eléctrica en la que se transfieren 50 rayos entre las nubes y el suelo? Supón que la diferencia de potencial media entre las nubes y el suelo es de 10 a la 9 voltios y que la cantidad de carga media transferida en cada rayo, 25 coulombios. Me dicen, tormenta con 50 rayos, la diferencia de potencial, 1000 millones de voltios. Y que hay una transferencia de carga de 25 coulombios cada rayo. Podríais hacerlo todo por factores de conversión sin saber ninguna fórmula de física hasta llegar a energía, o sea, coulombio por voltio, que es el julio. ¿Bien? O con fórmula, ahí lo he puesto en fórmula. La variación de la energía potencial sería la carga transferida por la diferencia de potencial. Pues la carga transferida son 50 rayos
a 25 coulombs cada rayo, ahí tenéis la carga total transferida y la diferencia potencial entre las nubes y el suelo. Total, 1,25 por 10 a la 12 coulombios por voltio, que son julios. O directamente buscando por factores de conversión la definición de julio. Ya está. El siguiente, el 5. Calcula la longitud de onda de una línea espectral, de una línea del espectro, correspondiente a una transición entre dos niveles electrónicos cuya diferencia de energía es 2 electronvoltios. Os recuerdo que los electrones se sitúan en el átomo en niveles de energía, no en órbitas circulares, sino que tienen ciertos niveles de energía. De menos a más energía. Cuando un electrón cae a un nivel inferior, la diferencia de energías se desprende mediante radiación electromagnética, que es una de las rayas del espectro. Esa diferencia de energía me dicen que son 2 electronvoltios. Lo pasáis a coulombio por voltio, son julios. Y me piden cuál es la longitud de onda de esa línea en el espectro. Pues ponéis esa energía como H por C partido lambda y despejáis la lambda. 6,22 por 10 a menos 7 metros. Y el 6. Si la actividad de una muestra radiactiva se reduce un 75% en 6 días, la actividad se reduce un 75% en 6 días. Eso es que la actividad al cabo de 6 días es solo el 25% de la que tenía. ¿Bien? ¿Cuál es el periodo de semidesintegración? Por teoría, podríais decir el periodo de semidesintegración es el tiempo que transcurre desde que una muestra reduce su actividad a la mitad. Pues si reduce a la mitad y vuelve a reducir a la mitad de la mitad, o sea que me queda la cuarta parte, es que han transcurrido 2 periodos de semidesintegración. Si 6 días son 2 periodos de semidesintegración, podréis contestar que son 3 días en plan teórico. Y en plan formulita no tiene nada. La actividad, cuando ahí pongo 6 días, esa lambda serían días a la menos 1, pues esa actividad final es solo el 25% de la que tenía inicial. La constante radiactiva, logaritmo del periodo de 2 partido el periodo de semidesintegración, seguisteis poniendo días, esos son días. Tomáis logaritmos a ambos lados y el logaritmo de aquello igual al logaritmo de esto, que se va al logaritmo con la exponencial. Luego me queda solo el exponente. Quiero despejar eso pasa ahí y eso dividiendo. Y hacéis eso y os dará 3 días exactos. ¿Vale? Hola.